Esta primera pregunta parte del título de su libro. ¿Cómo distinguir entre un golpe de Estado y una revolución con fines más altos? Gracias por la pregunta. Bueno, se puede distinguir de una manera muy sencilla. El 26 de julio de 2023, en Níger, tuvo lugar un golpe de Estado militar, que yo califico de nacionalista, por una sencilla razón. Hubo altos militares del ejército nigerino que intervinieron derrocando al presidente Mohamed Bazoum, que era un aliado, en los últimos años, un aliado privilegiado de Francia. En las horas siguientes, en los días siguientes, una semana después, ya se habían encendido todas las alarmas diciendo que era algo que era insoportable, era un golpe de Estado que no se podía aceptar y se pusieron en marcha todo un mecanismo de sanciones por parte de la Unión Europea, de Francia. También se cortaron las ayudas y se puso en marcha a través de un organismo regional, la CEDEAO, una amenaza de intervención militar en Níger. Níger es uno de los países más empobrecidos del mundo, 42% de extrema pobreza. Al escribir este libro, al comenzar las investigaciones, me interesé por la situación en ese país y me di cuenta de que ese balance tan negativo de la extrema pobreza no había llegado por casualidad, sino que era consecuencia de unas políticas que se podían analizar con hechos, con previsiones y cuyo balance era negativo. En el caso de Níger, del gobierno anterior a este golpe de Estado, estamos hablando de que hubo un plan de desarrollo aprobado en el cual se había previsto bajar el porcentaje de la extrema pobreza en el país. Sin embargo, ese plan de desarrollo estaba prácticamente dictado por el Fondo Monetario Internacional y no solo no se alcanzó la reducción de la pobreza extrema, sino que aumentó hasta el 42%. Por otro lado, en Níger hay un problema muy grande de inseguridad con atentados terroristas en la zona del Sáhel, que está compartida con otros dos países, en este caso Malí y Burkina Faso. Los años precedentes hubo también otros golpes de Estado nacionalistas que tenían por objetivo resolver el problema de la inseguridad y el terrorismo. Níger era, digamos, la última pieza en el tablero de estos tres países para poder cooperar de manera eficaz resolviendo el problema del terrorismo en esa zona. Sin embargo, el anterior presidente Mohamed Bazoum no quiso colaborar con estos dos países, Mali y Burkina Faso, bajo pretexto que habían cambiado su orientación y habían decidido expulsar a las tropas francesas y aceptar otro socio que era Rusia. Por lo tanto, tenemos una serie de elementos que nos permiten ver que, contrariamente a la actuación de Francia, cuando han habido golpes de Estado o que han habido dictaduras en esa región, en África del Oeste, cuando hemos visto que hay muchos presidentes con una longevidad impresionante, con casos, por ejemplo, Paul Biya en Camerún, 40 años en el poder, el caso de Déby en Chad, el dictador Déby, quien falleció y su hijo le sucedió en el poder. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, fue inmediatamente a aprobar esta sucesión, que no se puede calificar de democrática. Por lo tanto, hay numerosos casos de cómo Francia siempre ha estado apoyando a dictadores y a gobiernos favorables a sus intereses sin ningún tipo de problema. Entonces, mi pregunta, la interrogación inicial del libro es ¿cómo puede ser que se enciendan todas las alarmas en un tiempo récord contra el caso de Níger? Y a partir de ahí, como dije, empecé a investigar en las causas económicas, en las cuestiones que estaban en juego en el trasfondo, y hay una serie de capítulos que analizan esta situación, en particular un capítulo sobre la cuestión de las materias primas, también sobre las relaciones históricas entre Rusia y el continente africano.
todas las razones que me llevan a mí a concluir y a formular esta hipótesis que comparto con los lectores de que no solo no es un golpe de Estado como lo que se conoce como golpe de Estado clásico, es decir, favorable a intereses extranjeros y contrario a los intereses de los pueblos, sino que además es un paso más hacia la revolución panafricana. De ahí el título del libro. ¿Cuál fue su primer acercamiento con Níger? La verdad es que no he ido nunca a Níger, no he ido nunca a Níger. Sin embargo, tengo una experiencia en el continente africano, en el caso de un país pequeño de África del Este, en el otro extremo, que se llama Eritrea. La experiencia de Eritrea ha sido muy enriquecedora para mí, muy formadora, y es una de las razones que me llevó a profundizar en las cuestiones relativas a África y la reflexión sobre qué significa una democracia en el continente africano históricamente despojado por los mecanismos neocoloniales. Otra de las razones por las cuales he trabajado sobre Níger es por haber trabajado durante unos años, más de 4 años, junto a un periodista camerunés con quien estuvimos escribiendo y haciendo entrevistas a actores de África, siguiendo la actualidad en esa región, en particular en Burkina Faso, que es uno de los 3 países del Sáhel que ahora han creado junto a Níger y junto a Mali la Alianza de Estados del Sáhel. Junto a mi colega Olivier Ndenkop de Camerún, escribimos un mensual, una publicación mensual en la cual durante 4 años trabajamos sobre esas cuestiones y sobre todo sobre el despertar del renacimiento de la identidad panafricana en la juventud. Para completar la motivación respecto a mi trabajo sobre Níger, a pesar de no haber estado todavía allí, es que también he podido entrevistar a algunas personalidades intelectuales también, como es la antigua ministra de la Cultura de Mali, Aminata Traoré, quien me ofreció pues, un análisis muy interesante sobre Mali, sobre las causas también de las desigualdades, de la pobreza en ese país. Y también tuve ocasión de entrevistar a un antiguo consejero de Uganda, Josh Standon, que es el escritor de un libro que se llama El comercio es la guerra, quien también me permitió comprender la profundidad histórica de las relaciones entre los organismos internacionales del capitalismo, cómo han, digamos, atado de manos y pies a los gobiernos africanos, en particular con las cuestiones de la propiedad intelectual y la incapacidad de desarrollarse a nivel tecnológico. Josh Standon me dio también estas herramientas a nivel teórico que pude utilizar para el libro. Por último, también conocí, antes de que falleciera, al sindicalista guineano Mamadou Mansare, quien fue un sindicalista con una trayectoria muy importante en Guinea, compartí varias horas con él en París y me dio también la oportunidad, a través de una conversación muy enriquecedora, de comprender que ha habido resistencias en esa región, en África del Oeste, en particular los países que obtuvieron las independencias del antiguo amo colonial, que es Francia, y Guinea representa un ejemplo muy importante en comparación con los otros países, puesto que fue el país que rechazó mantener esos mecanismos neocoloniales. Y Guinea pues, es un país también que la conversación y las reflexiones que tuve junto a Mamadou Mansare me permiten también darle una solidez también al trabajo de este libro. Por otra parte, pues como periodista trabajando en temas internacionales, he estado pues consultando informes
de diferentes organismos para poder sacar mis propias conclusiones, que son, bueno, el lector podrá leer en el libro las investigaciones sobre las causas verdaderamente de la extrema pobreza en ese país y las tentativas del Estado nigerino de salir de esa situación. ¿Qué aporte especial hace su libro a las Vale. investigaciones sobre la resistencia nigerina? Bueno, la importancia de la situación en Níger es que muy rápidamente después de la amenaza de guerra por parte de Francia y de la CEDEAO, que era un organismo regional formado por diferentes países de la región, Senegal, Nigeria, Benín, pero Francia estaba realmente detrás apoyando esa intervención militar en un país con una extrema pobreza impresionante. Muy rápidamente, Níger se une a los dos otros países que ya estaban en resistencia frontal contra Francia, que son Mali y Burkina Faso. En Mali y Burkina Faso se está desarrollando todo un proceso de soberanía nacional, en primer lugar a nivel de la cooperación militar en defensa. Es decir, que se ha descartado como ineficaz, no solo como ineficaz, sino como contraria a los intereses del pueblo maliense y del pueblo burkinabé y ahora del pueblo nigerino, se ha descartado la ayuda, entre comillas, de Francia y de las misiones de Naciones Unidas, en particular, bueno, las diferentes tropas extranjeras que estaban allí estacionadas, han sido expulsadas. En las primeras semanas ya hubo esta voluntad de crear un frente. Y Níger es el país que permite completar esta dinámica, creando la Alianza de Estados del Sáhel. Esta alianza fue declarada, fue firmada oficialmente el 16 de septiembre de 2023 y en los últimos 4 meses, desde que tuvo lugar este golpe de Estado en Níger, se han avanzado considerablemente las reivindicaciones, las posiciones a favor de la soberanía, no solo ya de coordinar una defensa común, es decir, respondiendo a la declaración de Mali y Burkina Faso, diciendo que si tocaban a Níger era como declararle la guerra a ellos también, no solo eso, sino también ya defendiendo una unión monetaria, una unión económica y a favor de la soberanía de los pueblos. Así que Níger representa realmente un cambio en la balanza de poder gracias a este golpe de Estado. Estamos viendo ya una verdadera capacidad de defenderse de estos estados a través de la Unión Regional, como he llamado, la Alianza de Estados del Sáhel, que ya está en las últimas horas proponiendo una organización en forma de federación, con lo cual realmente estamos viendo una situación a nivel geopolítico muy interesante, una evolución que permite realmente hacer un contrapeso bueno, a las amenazas que siempre ha estado ejerciendo Francia en la zona. Y evidentemente ahí también tiene un papel que jugar el cambio de socios que los países africanos tienen el derecho de hacer. O sea, los pueblos africanos tienen el derecho de defenderse como mejor consideren, y eso también pasa por escoger socios diferentes, lo cual históricamente Francia no le ha permitido a los gobiernos. Bueno, en el libro explico cómo funciona ese mecanismo de sometimiento desde el primer día de las independencias, con lo cual podemos hablar de falsas independencias. Buenas noches, señor Amfrus. Al micrófono está Grace Ochoa. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Históricamente se conoce a Níger como un país en constante inestabilidad política, con un total de 4 golpes de Estado en 27 años, contando 5 con el actual que se hizo comenzando el trimestre de este año 2023. ¿Qué hizo este golpe de Estado diferente a los otros años? Gracias por la pregunta.
El golpe de Estado del 26 de julio de 2023 tuvo unas características especiales. Fue protagonizado por altos mandos militares, como en otras ocasiones. Se trata de militares que han tenido formación en el extranjero, en escuelas militares de Francia o de Estados Unidos, como es el caso de manera general en los países antiguamente colonizados. Sin embargo, la diferencia es que Níger comparte una frontera en la cual hay un foco de desestabilización muy importante, que es conocida como la Triple Frontera, con Malí y con Burkina Faso. La evolución de los últimos años ha sido un cuestionamiento frontal por parte de Malí y de Burkina Faso hacia la política de Francia, que ha sido juzgada no solo como ineficaz, sino también han habido declaraciones muy frontales y muy duras diciendo que en lugar de combatir el terrorismo como pretendía hacerlo Francia, lo estaba apoyando. Así que podemos ver que estas acusaciones a nivel diplomático incluso llegaron a Naciones Unidas. Este tipo de declaraciones muestran que la decisión de los altos mandos militares de cooperar con sus vecinos Mali y Burkina Faso en Níger no es un capricho, responde a la voluntad de solucionar el problema de la inseguridad y del terrorismo en la zona. Evidentemente podemos preguntarnos hasta qué punto estos militares todavía mantienen una doctrina, un enfoque heredado de su formación en los países imperialistas, los países del norte. Sin embargo, estamos hablando de militares que han estado en contacto con el terreno y que han decidido cambiar completamente la política llevada a cabo hasta ahora. Han acusado a Francia de estar detrás apoyando al terrorismo en la zona. Por lo tanto, es obvio que hay un giro radical de la situación. Y Níger, al unirse a los países vecinos, está realmente mostrando que en lugar de, digamos, apoyar al títere de Francia, ha decidido ponerse al servicio de la defensa de los intereses de su pueblo. Los hijos más valientes del pueblo nigerino estaban siendo asesinados como carne de cañón por una política supuestamente antiterrorista que era ineficaz. ¿Cómo puede ser que durante años Francia, con toda la capacidad que tiene a nivel de presupuesto militar, no logre terminar con un problema en una zona en gran parte desértica? Bueno, hay sistemas de vigilancia, drones, etcétera, y esto es cuestionable. Por lo tanto, los gobiernos de la zona tienen derecho de cambiar de socios estratégicos, y aquí ha llegado el caso de la cooperación entre Mali y Rusia, como anteriormente hubo el caso de la cooperación de la República Centroafricana con Rusia, que permitió sacar a ese país de la inseguridad. Por lo tanto, Mali tiene derecho de cambiar de socio y probar. Yo en el libro he consultado con el punto de vista de africanos que me han dado esta opinión también. Me han dicho, tenemos derecho de hacer errores, y si decidimos cambiar de socios, lo haremos en función de los resultados que necesitamos alcanzar. Y los resultados no fueron alcanzados con Francia, por lo tanto se ha cambiado de socio. Señor Amfrus, ¿usted cree que algún día Níger consiga su revolución nacional? El golpe de Estado militar nacionalista, contrariamente a la propaganda francesa occidental, creo que ha demostrado por declaraciones y por el mero hecho de participar en esta alianza de estados del Sahel
cuyos objetivos no se sitúan solo a nivel de la defensa y del problema de la seguridad, sino también de la cooperación en materia económica y de la creación de un sistema monetario diferente. Por esas razones estamos viendo que es una dinámica que va en dirección de las reivindicaciones del panafricanismo, que es la emancipación de los pueblos africanos sometidos históricamente al colonialismo primero y a la opresión neocolonial después. Yo quiero decir que hay dos razones de este golpe de Estado militar evocados por los militares. Una fue el problema de la seguridad, como ya he explicado, y el segundo también la lucha contra la corrupción. Y hay que interesarse en la economía de estos países. En los años 70, 1971, se descubrió el uranio en Níger. Es una materia de alto valor estratégico que ha permitido a Francia, por ejemplo, de sobrevivir y funcionar con sus centrales nucleares, presentarse al mundo, a sus ciudadanos, como teniendo una soberanía a nivel energético. Bueno, no es la verdad, puesto que depende del uranio importado de otros países. ¿Por qué hay cifras tan bajas de acceso a la electricidad en Níger? ¿Por qué en los años 70, en cuestión de unos pocos años, la explotación del uranio aumentó desde el 7% hasta el 70% del presupuesto nacional de Níger y no se ha resuelto una serie de problemas para la población? ¿Por qué sigue habiendo 42% de extrema pobreza? Creciendo además. Todo esto nos indica que hay reivindicaciones muy claras por parte del pueblo nigerino, y estas reivindicaciones están siendo recogidas en los gobiernos de transición. Sería ilusorio pensar que algo así como lo que ha sucedido no contara con el apoyo popular. Lo hemos visto. En el caso de Níger, la expulsión de las tropas francesas ha sido posible por una movilización constante del pueblo nigerino en la capital, Niamey, en particular. Y hay una serie de reivindicaciones en la agenda, en particular no solo la recuperación de la soberanía nacional a nivel del territorio, sino a nivel económico. Así que las materias primas deben beneficiar a los pueblos africanos. Esto es algo que hace muchos años que el panafricanismo está reivindicando, y es el momento en el que estas nuevas generaciones están llegando a atisbar, a visualizar que esto realmente es posible, que se puede materializar el desarrollo para los pueblos, para beneficio de los pueblos. Interesante respuesta, señor Amfrus. Y en base a sus conocimientos y estudios realizados, dentro de su ensayo, ¿qué tipo de soluciones o estrategias propondría para que Níger vuelva a ser considerado como un país desarrollado y civilizado? En el libro expongo la injusticia de un sistema neocolonial que ha impuesto a los países antiguamente bajo protectorado, bajo el colonialismo clásico, bajo el apartheid, bajo el racismo, ha impuesto falsas independencias. Yo cito un acuerdo conocido como un acuerdo de defensa que está en el libro, que voy a leer brevemente. Los acuerdos de defensa de 1960-1961. Las partes contratantes deciden cooperar en el ámbito de los materiales de defensa: hidrocarburos líquidos y gaseosos, uranio, torio, litio, berilio, sus minerales y compuestos. En realidad, esto lo que significaba es que no podían comerciar libremente sus materias primas, sino que había una relación privilegiada con el antiguo amo colonial, con Francia. ¿Cómo pueden los pueblos africanos y los gobiernos de transición en la zona alcanzar esos objetivos de desarrollo? El camino no es sencillo, pero en primer lugar, romper
los acuerdos neocoloniales, es algo que ya se está poniendo en marcha. En segundo lugar, se está también cuestionando, yo creo, se está cuestionando el papel del Fondo Monetario Internacional, puesto que al deslegitimar el presidente Mohamed Bazoum en Níger, quien fue el gran amigo de Francia y quien estuvo reflejando las políticas neoliberales en el plan de desarrollo, al juzgarlo, al exponer los casos de corrupción que han habido en los contratos de las materias primas, esa es una situación que ya permite al pueblo nigerino tomar conciencia de los pasos que va a dar. Pero sobre todo, los pueblos de la región tienen muy claro que hay proyectos estratégicos de desarrollo que permitirían realmente avanzar hacia su emancipación. En el caso de Níger, ha habido descubrimiento de yacimiento de petróleo. Se multiplicará de manera consecuente los barriles diarios, 110.000, una gran parte, 90.000, destinados a la exportación, lo cual le va a dar unos ingresos muy importantes para el Estado nigerino. Como decía, los acuerdos de venta del uranio, dependiendo del precio, evidentemente, pero también se podrían negociar y se pueden ampliar los socios comerciales en las materias primas, de manera que pueda beneficiar al Estado. Y también hay otros proyectos muy importantes que analizo en el libro, por ejemplo, la presa hidráulica de Kandaji, que permitiría reducir su dependencia en materia de electricidad, puesto que Níger tiene un muy débil acceso a la electricidad y sobre todo es dependiente del estado de Nigeria, el estado vecino del sur. Como decía, hay una serie de proyectos estratégicos basados en la explotación de materias primas que podrían permitir al Estado recuperar el papel. Yo he explicado el peso del Fondo Monetario Internacional. Esto es una investigación importante en el libro. Las políticas neoliberales han desmantelado, digamos, la capacidad del Estado de invertir en el desarrollo, es decir, el país, es decir, en poder darle salud, educación a la población. El analfabetismo es una situación terrible para el pueblo nigerino. Yo cito cifras en el libro. El analfabetismo, ¿qué significa? Evidentemente, el hecho de no poder defenderse en la sociedad, de no poder tener un acceso también a la vida moderna, con toda la imposibilidad para esas generaciones de manejarse en la vida. Este es un problema que afecta sobre todo a las mujeres en Níger. Así que yo creo que las pistas están claras, no soy yo quien las da, sino que es el pueblo nigerino quien las ha identificado, y el apoyo popular al gobierno de transición muestra que las cosas se tienen bastante claras en ese sentido. Muchas gracias, señora Anfrus. Ahora le voy a dejar a mi siguiente compañera. Hola Alex, te habla Almaray Mijares. Hola, ¿qué tal? Saludos. En Níger se presenta una gran desigualdad. Por una parte, hay grandes riquezas en su subsuelo y un alto porcentaje de pobreza en sus habitantes. Las potencias pueden tomar estas situaciones como razones para una injerencia extranjera o hay más detrás de esto. Verdaderamente, históricamente, el colonialismo tiene el objetivo de apoderarse de los recursos estratégicos. La propaganda occidental, históricamente, el racismo mismo, es una forma de propaganda, de jerarquización de ser humano en función de algo completamente artificial. El racismo es eso, una clasificación del ser humano en función de, supuestamente, una superioridad. Sin embargo, eso lo que hace es ocultar los intereses económicos. El colonialismo ha sido realmente algo terrible en el continente africano. Tenemos que recordar la explotación de mano de obra esclavizada. Hay en la agenda de los pueblos africanos
de la reivindicación histórica, la reparación. Es decir, que el sufrimiento de millones de seres humanos en ese continente es algo que tarde o temprano va a ser puesto en la agenda. No es posible girar la página, puesto que el mundo de hoy es el resultado de lo que sucedió ayer. Y la acumulación capitalista tiene como base un crimen de masa, un genocidio, en el caso de los pueblos africanos. Así que hay una relación entre la explotación, entre el desarrollo de los países del norte, llamados industrializados o avanzados, o más avanzados, hay diferentes términos a nivel de las Naciones Unidas, pero está claro que la idea del desarrollo fue utilizada también por el capitalismo. El desarrollo capitalista estamos viendo que es una farsa, es algo que es una estafa. No existe un verdadero desarrollo capitalista. Lo que hay es un beneficio para las élites y cierto bienestar para las poblaciones cuya situación ha sido provocada por el saqueo de los países del sur. Hay una relación estrecha entre la situación de esos países en el norte y la situación de los países en el sur. Esa relación ya está analizada, identificada, y los pueblos africanos están tomando en cuenta esta relación. El hecho de que el colonialismo, históricamente, después de las independencias, no terminó, sino que a través de otro tipo de herramientas, injerencias, golpes de Estado, asesinatos extrajudiciales, magnicidio, como explico en el libro también, en el caso del primer presidente de la República de Togo, Silvanus Olympio. Todo esto son mecanismos, además también desestabilizaciones a nivel clandestinas. Bueno, todo esto son formas de atacar y de robar los derechos a un futuro mejor a los pueblos africanos. Y ahora mismo lo que está sucediendo es un despertar de la revolución panafricana, que es la hipótesis que yo estoy lanzando en el libro y que el lector, acompañándome en estos capítulos, podrá sacar su conclusión, si está de acuerdo con esta hipótesis o no. Yo he hecho esta pregunta: ¿es un golpe de Estado uno más o es una revolución panafricana que se está construyendo? Creo que el cuestionamiento tan frontal del papel de las antiguas potencias, en particular como Francia, muestra que los pueblos africanos están por un buen camino. Y este libro tiene realmente el objetivo de responder a una frase, un lema que José Martí, libertador de Cuba, escribió y que dice: los pueblos deben conocerse los unos a los otros como si fueran a librar una batalla juntos. Y esta batalla es la batalla contra el neocolonialismo en este momento histórico. ¿Cómo Níger, tu libro, puede contribuir a la comprensión global de este país? ¿Cómo el resto de las personas o más personas pueden conocer la situación que está pasando? Como decía, es necesario que los pueblos se conozcan los unos a los otros, puesto que estamos realmente en el mismo mundo. Hasta que nos prueben lo contrario, compartimos un mismo planeta. Y hay una relación entre el saqueo de los países del norte a los países del sur. Hay el fenómeno de la migración, que está criminalizado, y sin embargo ningún ser humano es ilegal. Y las razones de migrar no son fáciles. Y las consecuencias a nivel psicológico familiar de las familias que son separadas son también muy difíciles, muy duras. Por lo tanto, el objetivo del libro, en su idea inicial,
era dar a conocer, puesto que yo soy un traductor, como alguien que puede traducir las ideas y las informaciones, al poder manejar el idioma francés, yo he tenido acceso a una masa de informaciones que he querido compartir. Bueno, he querido también analizarlas y, bajo la forma de este ensayo, poder explicarlas al público hispanohablante, a los lectores, darles la posibilidad de comprender lo que está sucediendo ahora, lo que está en juego en esa región y cómo puede evolucionar la situación. Sobre todo, el objetivo era responder en un primer momento a la propaganda que justificaba una guerra, que podía ser como la guerra de Libia, es decir, una guerra que no solo tendría consecuencias catastróficas en ese país, sino en toda la región. Tenemos que comprender que en Níger era algo impensable que en un país, prácticamente el país más empobrecido del mundo, se estuviese alimentando una intervención militar. Yo observé la firmeza de los mandos militares que llevaron a cabo ese golpe de Estado y la formación de un gobierno de transición en solo una cuestión de días, y el apoyo popular a ese gobierno de transición. Y luego en otro momento hemos visto ya la constitución de una alianza regional que se llama la Alianza de Estados del Sahel, cuyas perspectivas todavía son realmente inéditas y que están ahora mismo, se están atisbando nada más las posibilidades a nivel de la cooperación económica y del desarrollo de la región, eliminando sobre todo ese problema de la inseguridad en la zona. Entonces, por lo tanto, creo que el libro puede permitir a las personas que lo lean en cualquier lugar del planeta, que manejen el español, les permite tener contacto con una realidad y con unas informaciones que de otro modo no hubieran podido tener, puesto que a veces son informaciones aisladas que nos llegan y no tenemos toda esa visión cabal, esa visión mucho más amplia, ¿no? Entonces, creo que es importante comprender, ya estemos en Latinoamérica o en Europa o en otras partes del mundo, que cuando se comete una injusticia contra un pueblo, cuando se les somete hasta ese punto y cuando se le amenaza de guerra, tenemos la responsabilidad de sentirlo como una agresión a uno mismo. Y en ese caso, el espíritu que anima ese libro es un espíritu internacionalista. Creo que es algo que me ha hecho sentir cercano a ese pueblo. Y también yo he sentido ya muestras, expresiones de agradecimiento del pueblo nigerino por haber escrito ese libro que todavía no han podido leer, puesto que está escrito en español, y que muchas personas en Níger quisieran también leerlo para tener esta herramienta también para mostrar al mundo qué es lo que ha estado pasando en ese país, ya que hay toda una investigación histórica y a nivel económico de lo que ha sucedido en ese país. Y creo que es una herramienta para compartir, para comprender y para ver más allá lo que se pueda dibujar estos próximos meses, próximos años. Y para finalizar, ¿qué representa para ti ser publicado en Venezuela por la editorial El Perro y la Rana? Muchas gracias. Para mí, que el libro estuviera publicado en Venezuela por El Perro y la Rana es extremadamente importante, porque, como decía, el público prioritario de este libro, los lectores en quienes estaba pensando, era, en primer lugar, lectores latinoamericanos de la patria grande. Y Venezuela tiene un papel muy importante en la conciencia anticolonial, en el desarrollo de esta cultura descolonizadora. Venezuela tiene un papel líder en esa cuestión, de vanguardia, y el hecho de que los hermanas latinoamericanos y venezolanos puedan leer este libro es
muy importante, ya que estamos creando este sentimiento, esta solidaridad hacia el destino de los pueblos africanos. África y América Latina estaban unidas en un momento, físicamente. África y América Latina tienen lazos históricos de resistencia ante el colonialismo. Y África y América Latina están destinadas a luchar y salir victoriosas de esta batalla decisiva contra el neocolonialismo y contra el imperialismo. Por lo tanto, el hecho de que los pueblos se conozcan los unos a los otros es extremadamente importante. Venezuela está dando este ejemplo, está liderando esta batalla, y para mí es un honor muy grande poder ser publicado en Perro y la Rana, la editorial del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro me hizo un gran honor y fue una bella sorpresa que el día de la inauguración presentase el libro y lo recomendase a quienes estaban allí presentes. Así que espero que el libro pueda ser leído, apreciado, comentado, discutido, criticado también, para poder ser completado por la inteligencia popular, es decir, que quienes quieren cambiar al mundo deben confrontar las ideas, las conclusiones, las investigaciones con las nuevas experiencias que se llevan a cabo. Las conclusiones deben ir alimentándose para enriquecer la experiencia colectiva de lucha. Es decir, que un libro es una herramienta nada más. Pero a veces, de manera cualitativa, es importante tener acceso a algunas informaciones y algunas conclusiones para poder avanzar y para poder apoyar de manera más eficaz en la solidaridad. Bueno, Alex, si quieres decir algo para cerrar. Quiero mandar un saludo muy fuerte y un abrazo muy grande al pueblo bolivariano, que sigue siendo un actor de lucha y de transformación, de esperanza para el mundo entero. Creo que la movilización popular y las causas que defiende el pueblo bolivariano a través de su movilización constante al lado del gobierno, creo que es algo que los pueblos del mundo siguen con atención y son conscientes de la causa tan noble que se está defendiendo, puesto que el mundo está sometido a agresiones de un alcance que no se puede ni siquiera definir. En el caso de la agresión sionista contra Gaza, es algo que sobrepasa el entendimiento humano, la capacidad de atacar, de provocar un sufrimiento en la población civil, en niños sobre todo, en miles de niños asesinados bajo las bombas en 2023. Hay que comprender que el mundo es tal como es, no como quisiéramos que es, y que hay líderes, hay dirigentes y hay pueblos conscientes de que un mundo mejor es posible. Y esto es algo que debe construirse paso a paso, que en la actualidad estamos viendo cómo el resultado actual es tan difícil de aceptar. Pareciera que estamos casi impotentes ante una situación así, puesto que son los gobiernos, las potencias, quienes tienen la capacidad de apoyar económicamente, militarmente a un país agresor, ejerciendo una destrucción sin precedentes. Pero, de alguna manera, el sentimiento, el corazón de los seres humanos en el mundo debe superar esta prueba, y el apoyo al pueblo palestino debe materializarse
debe materializarse también rechazando frontalmente las políticas imperialistas, los gobiernos cómplices con un estado colonial de apartheid. Y por esa razón creo que los pueblos en el mundo que están en esa vanguardia de organizativa, de capacidad de respuesta al imperio, de desbaratar los planes neocoloniales, de cortar lazos con criminales vestidos de traje y de corbata. Creo que es necesario unir las luchas de los pueblos y espero que sigamos luchando juntos y que podamos un día abrazarnos junto al pueblo palestino, junto a otros pueblos agredidos y sentir que somos parte de la misma humanidad. Y yo creo que en el caso del pueblo palestino no es un pueblo mendigo, no es un pueblo de gente sin esperanza, es un pueblo con una gran dignidad y una gran nobleza. Y yo creo que si hay un mensaje que puedo mandar es que se materialice esta solidaridad con el pueblo palestino en actos, y en actos de rechazo frontal del crimen que se está cometiendo y del genocidio contra los niños y la población civil palestina. Y agradezco mucho la oportunidad de haber podido hablar sobre mi libro y espero que podamos seguir hablando y conversando en otros momentos. Muchas gracias por la ocasión. Gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias por tu tiempo. Estamos hablando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.